Que nadie se engañe. Lo que acaba de suceder en el corazón de una de las familias más emblemáticas de la historia reciente española no es simplemente una anécdota, ni una disputa pasajera, ni siquiera un enfado entre padre e hija. Es una implosión emocional de proporciones devastadoras, una erupción contenida durante años que ha terminado por destruir la aparente armonía que envolvía al clan Iglesias. En medio de rumores, silencios y décadas de imágenes cuidadosamente construidas, lo impensable ha sucedido, y lo ha hecho en el momento más frágil, en el entorno más delicado y con los protagonistas menos esperados. Hasta hoy, pocos habrían imaginado que Chabeli, la primogénita de Julio Iglesias, aquella figura siempre serena, discreta, casi fantasmal en comparación con otros miembros de su familia, fuera quien detonara una crisis de tal magnitud. La hija que todos consideraban prudente y equilibrada ha protagonizado una escena que, según quienes la presenciaron, dejó sin aliento a quienes estaban presentes. No fue un episodio más. No fue un desahogo impulsivo. Fue una declaración de ruptura, un ajuste de cuentas emocional que llevaba demasiado tiempo incubándose en el interior de una mujer que, hasta ahora, se había mantenido en silencio. Todo ocurrió en una habitación de hospital, un escenario íntimo y vulnerable, donde Julio Iglesias, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo y los estragos de la enfermedad, recibía cuidados médicos. Lo que debía haber sido una visita tranquila y respetuosa se convirtió en un momento decisivo. Frente a él, su hija mayor no traía flores ni palabras amables. Traía, en cambio, una determinación férrea, una lista de reclamos, un torrente de emociones largamente acumuladas que estallaron sin aviso y sin retorno. Y lo que más sorprendió no fue solo el contenido de sus palabras, sino la forma en que fueron pronunciadas, con una firmeza glacial, con una claridad aplastante, sin titubeos ni temores. La escena, dicen quienes pudieron escuchar los ecos de aquella confrontación, parecía sacada de un drama familiar de los que estremecen al espectador, pero con la diferencia de que aquí no había guión, ni cámaras, ni actores. Todo era real. Demasiado real. Julio, el hombre que durante décadas supo sortear polémicas, sortear preguntas incómodas con su eterna sonrisa de conquistador, quedó paralizado. No respondió. No fue capaz de pronunciar una sola palabra. Su rostro, acostumbrado a la seguridad escénica, estaba desencajado. Sus manos temblaban. Y no por la fragilidad física del momento, sino por el golpe emocional que acababa de recibir. Chabeli no hablaba desde el rencor improvisado. Hablaba desde el dolor crónico. Lo que expresó fue mucho más que una queja por decisiones recientes. Era una exposición minuciosa de años de ausencias, de indiferencias, de una sensación de haber sido relegada y sustituida dentro de su propio linaje. Acusó a su padre no de errores puntuales, sino de haber abandonado emocionalmente a sus hijos mayores. Lo enfrentó con una convicción absoluta, como si cada palabra hubiera sido ensayada en el silencio durante años. ¿Cómo te atreviste a convertirnos en sombras?, habría preguntado con la voz firme y los ojos encendidos. No fue una súplica ni una búsqueda de reconciliación. Fue un acto de justicia personal. Y aquí es donde entra en escena el motivo que, al parecer, ha sido la chispa que encendió esta dinamita emocional: las gemelas. Victoria y Cristina, las hijas menores de Julio, han sido colocadas, según múltiples fuentes cercanas al entorno familiar, en un pedestal de favoritismo absoluto. Cuentas millonarias a su nombre, acceso total a decisiones de gran peso dentro del entramado empresarial del cantante, poderes legales para actuar en nombre del padre y, sobre todo, una cercanía emocional que los hijos mayores, según Chabeli, jamás conocieron. Ese desplazamiento afectivo, esa sustitución silenciosa, ese gesto de entrega total hacia otras figuras sin siquiera consultar o informar a quienes también llevan su apellido, ha sido interpretado por Chabeli como una traición imperdonable. No se trata aquí de dinero, de casas en Miami, ni de fortunas ocultas en cuentas internacionales. Se trata de algo mucho más visceral, la sensación de haber sido descartada, borrada emocionalmente del núcleo familiar por el hombre que, públicamente, siempre se presentó como un padre orgulloso. Esta vez, las cámaras no captaron nada, pero los testimonios recogidos son unánimes. Lo que sucedió en esa habitación fue definitivo. Julio Iglesias, por primera vez, no tuvo recursos retóricos, no esgrimió aquella sonrisa encantadora que siempre lo salvó en entrevistas. Estaba frente a una hija herida, y no supo, ni pudo, defenderse. Porque cuando una hija se convierte en fiscal de su propia historia, no hay labia que valga. Lo que se está viviendo dentro del clan Iglesias es una tormenta que llevaba años formándose, una especie de terremoto emocional cuyas primeras grietas comenzaron, probablemente, mucho tiempo atrás.
Las estructuras que parecían sólidas, los pactos tácitos, las jerarquías afectivas, todo ha comenzado a resquebrajarse. Y como suele ocurrir en familias con un enorme legado mediático, artístico y económico, cuando el patriarca empieza a mostrar señales de vulnerabilidad, el equilibrio interno se convierte en una danza de tensiones, silencios y resentimientos. ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta. Porque esta vez no se trata de rumores ni de titulares sensacionalistas. Se trata de una historia profundamente humana, marcada por heridas familiares que ya no pueden disimularse. Una historia donde el apellido pesa tanto como el amor que se esperaba recibir. Chabeli no ha dicho nada públicamente. No ha concedido entrevistas ni publicado comunicados. Pero quienes presenciaron esa escena lo tienen claro. Algo se rompió para siempre. Y lo que venga a partir de ahora marcará un antes y un después en la leyenda de la familia Iglesias. En un universo donde la imagen lo es todo, hay quienes prefieren mantenerse en la superficie, fingiendo que nada ocurre mientras a su alrededor todo se desmorona. Así actúa Isabel Preisler, una mujer que ha hecho de la apariencia su religión, del silencio su escudo y de la indiferencia su herramienta más precisa. Cuando la tormenta arrecia en el corazón de su familia, ella opta por mirar hacia otro lado, por aferrarse a la pose, por jugar a la anfitriona perfecta en los eventos sociales, como si los dramas personales no fueran con ella. Sonríe para las cámaras, posa con elegancia medida, mantiene la compostura, pero detrás de esa fachada cuidadosamente elaborada, la frialdad se convierte en su mayor aliada. No hablamos de diplomacia ni de elegancia emocional, hablamos de una desconexión tan profunda que raya en lo inhumano. Porque cuando una hija sufre, cuando siente que ha sido traicionada por su padre y ninguneada por su propia sangre, el mutismo de una madre no es discreción, es abandono. Es un vacío que grita más fuerte que cualquier escándalo, una puñalada invisible que duele en silencio. Chabeli, siempre discreta, siempre intentando mantenerse fuera de los titulares, ha soportado durante años el papel de hija invisible. Ha vivido a la sombra de un padre que, con el tiempo, fue desplazándola en favor de otras figuras más jóvenes, más maleables, más útiles para ese relato que a Julio Iglesias le interesa contar. Mientras las gemelas, sus hijas menores, eran colocadas en el centro del escenario familiar y empresarial, ella se convirtió en una nota al pie. Un personaje secundario en una historia que también le pertenece, pero donde nadie parece querer darle voz. Ha tolerado desplantes, olvidos y un constante sentimiento de exclusión que, con el tiempo, ha ido calando hasta los huesos. Y cuando finalmente decide alzar la voz, cuando por fin rompe el silencio que tanto tiempo le costó mantener, ¿qué encuentra? ¿El apoyo cálido de su madre? ¿Una palabra de comprensión? ¿Un gesto de consuelo? Nada de eso. Solo un muro frío, una indiferencia glacial que la deja aún más sola de lo que ya estaba. Esa distancia emocional de Isabel no es nueva. Lleva años cultivándola como si fuera una virtud. Ha hecho de su imagen una fortaleza inexpugnable, y en esa fortaleza solo hay espacio para lo que encaje con su narrativa de perfección. Sus hijos, por importantes que sean, solo orbitan a su alrededor mientras no alteren su equilibrio, mientras no cuestionen la armonía artificial que tanto se esfuerza en mantener. Cualquier desvío del guión establecido, cualquier conflicto que amenace con manchar esa imagen impoluta, es rápidamente neutralizado. Isabel se aparta, se esfuma, desaparece. Es la reina de la evasión emocional, la emperatriz del aquí no pasa nada. Pero sí pasa. Pasa que Chabeli está rota por dentro. Pasa que ha tenido que tomar decisiones drásticas, como renunciar a una herencia que no solo representa dinero, sino también el reconocimiento de un lugar que durante años le fue negado. Ha dicho basta. Ha gritado lo que muchos callan. Y lo ha hecho en el peor de los escenarios posibles, con su padre enfermo, en un entorno cargado de tensión, sin el respaldo de una madre que debería haber sido su refugio. Y ese gesto no solo evidencia el hartazgo de una hija, revela también el colapso de una estructura familiar que se ha sostenido demasiado tiempo sobre apariencias. La actitud de Isabel no solo afecta a Chabeli. La onda expansiva ha llegado hasta sus otros hijos. Enrique Iglesias, el más reservado, el que siempre ha optado por mantenerse lejos de los focos familiares, está, según voces muy cercanas a su entorno, completamente desbordado. Dicen que está furioso, que se siente traicionado, que ya no puede tolerar más ese favoritismo descarado que Julio ha mostrado hacia sus hijas menores. Lo de las gemelas no es simplemente una cuestión emocional, es una cuestión de poder. De control sobre un imperio que también le pertenece a él, a Chabeli, a Julio José.
Enrique, que construyó su carrera a contracorriente, desafiando incluso a su propio padre, que logró labrarse un nombre propio a base de trabajo y constancia, ve ahora como dos adolescentes están siendo colocadas en una posición de dominio que al jamás se le permitió ocupar. Y lo considera un atropello. Una falta de respeto. Un error imperdonable. Ese malestar, esa tensión contenida, podría desembocar en algo sin precedentes. Cada vez toma más fuerza la posibilidad de que Enrique emita un comunicado breve pero demoledor. Un texto sin rodeos, sin espacio para malentendidos, donde se desvincule por completo de las decisiones tomadas por su padre, e incluso, y aquí viene el golpe más contundente, donde podría anunciar su intención de dejar de usar públicamente el apellido Iglesias. Pasar a ser simplemente Enrique. Un gesto simbólico, pero cargado de significado. Un corte radical con el pasado. Una forma de decir hasta aquí. Y mientras tanto, Isabel sigue inmóvil, planeando su próxima aparición en sociedad, luciendo el último diseño de alta costura, fingiendo que todo va bien. Y no dirá una sola palabra. Porque para ella, lo importante no es el drama, sino la imagen. No es el dolor de una hija o la indignación de un hijo, sino la continuidad de un relato donde ella siempre aparece impecable. Pero quizás, esta vez, el público no esté dispuesto a seguir aplaudiendo esa representación. Quizás, esta vez, su silencio no se interprete como elegancia, sino como lo que realmente es, una frialdad quirúrgica, una falta de humanidad disfrazada de compostura. La renuncia de Chabeli a la herencia, el estallido emocional de Enrique, la descomposición pública de una familia que durante décadas fue sinónimo de éxito y glamour, son síntomas de una estructura que ya no se sostiene. Y, en el centro de todo, Isabel. Inmutable. Intacta. Como si no fuera con ella. Pero sí va con ella. Porque el abandono también es una forma de violencia. Y el silencio, cuando más duele, es el más cobarde de los castigos.